que Él hace en nuestras vidas. Y esta noche vamos a hablar de algo que es muy importante tener, la fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y saben ustedes que cuando estaba preparando el mensaje, la verdad es que me recorría un gozo tremendo al ver de cómo Dios hace su voluntad siempre. Y no hay nada que se lo impida. Cuando Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, no hay nada que se interponga para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y cuando estaba preparando el mensaje, recordé de dónde me sacó Dios y que gracias a su gracia soy lo que soy. Alabado sea Dios. Así que, cuán importante es la fe. Y vamos a empezar con el primer punto, que dice la fe de nuestros padres. Hebreos 11:23. Dice la palabra de Dios, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Yo me pregunté, ¿hubieran hecho lo mismo si Moisés hubiera sido feo? No, 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 lo mismo. Porque para nosotros los padres no hay hijo feo, todos son bonitos. Entonces, aquí nos damos cuenta de la fe de los padres de Moisés. Y Moisés nació en un momento muy crítico para todos los niños varones que nacieron en ese tiempo. El nuevo rey de Egipto, al ver el crecimiento del pueblo de Dios, sintió envidia y miedo. Y para crear un clima de caos y sufrimiento, entre todos ellos se inventaron toda clase de males para oprimir al pueblo de Dios. Lo asombroso es que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Los hicieron trabajar con dureza, les amargaban la vida, los trataban a latigazos y los obligaban a hacer barro y ladrillos. Y en toda obra del campo los trataban con rigor. El decreto del nuevo rey de Egipto era acabar con el pueblo de Dios. La fe, el amor y la valentía de los padres de Moisés y con la confianza total en Dios decidieron esconder a Moisés por 3 meses para librarlo del asesinato que cometían todos los soldados del rey. Y nosotros, yo me pregunto, perdón, ¿tenemos la misma fe? Quizás sí, quizás no, pero aunque tengamos la fe como un grano de mostaza, Dios hará grandes cosas en tu vida. Tenlo por seguro, lo importante es creerlo. Y en estos tiempos tan difíciles, nosotros también debemos cuidar a nuestros hijos de tanta maldad existente en este mundo. Debemos infundirles fe, así como lo hicieron los padres de Moisés. Nosotros en estos tiempos, en vez de infundirle fe a nuestros hijos, le infundimos miedo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos tener fe, pero con nuestros hechos negamos la fe que decimos tener. Así que tratemos de imitar la fe de Moisés en esos tiempos, de los padres de Moisés, perdón, en esos tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy día. Vamos al punto 2. La fe de Moisés
abrió sus ojos. Hebreos 11, 24, 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Y Moisés creció como un egipcio más. Y la obra de Dios comenzó a manifestarse en la vida de Moisés. El faraón lo trataba como su propio hijo y tenía mucho amor y admiración por Moisés. Y gozaba de todos los privilegios que el faraón le dio. Un día Moisés no pudo ocultar su identidad y mató a un egipcio porque maltrataba a un hebreo, a su familia prácticamente. Y escondió al egipcio en la arena pensando que nadie había visto su crimen. Y como no hay nada oculto que no llegue a saberse, Moisés fue vendido por sus propios hermanos y tuvo que huir de Egipto sin temor a la ira del rey. O sea, Moisés imitó la fe de sus padres y la aplicó a su vida. Cuán importante es que nosotros seamos ejemplos para nuestros hijos en la vida nueva que llevamos. Obedientes a la palabra de Dios para que ellos también sean obedientes. Quizás nuestros padres no nos infundieron fe, pero gracias a la gracia de Dios a través de Jesucristo, tenemos fe y esa fe es la gracia de Dios. Gracias al ejemplo de Jesús es lo que nos mantiene firmes y nos libra de todo mal. Y así como Moisés, hemos rechazado muchas cosas temporales de este mundo para vivir la vida alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Según de Corintios 4:18 nos dice lo que Moisés hizo. Moisés no miró las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es lo que debemos hacer nosotros. A veces no entendemos los planes de Dios porque más confiamos en nuestros planes y en los planes de los demás. Entonces, nosotros debemos ver las cosas que son eternas. Eso es muy importante. No nos olvidemos nunca. Las cosas temporales pasan. Las cosas eternas son las que permanecen para siempre. Y esa es la que Dios quiere. Esas cosas son las que Dios quiere que tengamos. Vamos al punto 3. Moisés puso en práctica su fe. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Estoy seguro que Moisés se enteró de todo lo que hicieron sus padres por él. Y también de la fe que tenían en el Dios Todopoderoso. Esa fue la razón por la que Moisés celebró anticipadamente la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Se dan cuenta la fe? Él se anticipó por fe a ver la victoria del Señor al sacar al pueblo de Israel. 430 años pasando miles de sufrimientos. 430 años no son 2 días.
Y nosotros a veces, por un día que pasamos una situación difícil, nos amargamos, buscamos culpables, tratamos de destruir lo que Dios nos ha dado. Debemos aprender a soportar los dolores. A veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y aunque el dolor en esos tiempos que estaba pasando el pueblo de Israel podría ser tan cruel, Dios nunca los abandonaría. Nunca los dejaría permanecer allá más tiempo del que ellos puedan soportar. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando pasamos situaciones difíciles, Dios nunca nos dará pruebas que no podamos soportar y Él nos dará la salida siempre. Debes tener la seguridad, debes tener fe en que Dios lo hará, de que Dios nunca nos va a abandonar. Yo me gozaba al preparar este mensaje al ver cómo Dios se manifestaba en Moisés y en Aarón cuando iban y se enfrentaban al faraón. Ahí en las playas, cómo se vio el poder de Dios. Imagínense que cuando vi algo que me llamó la atención, cuando mandó la plaga de las tinieblas, fueron unas tinieblas densas que no se podían mirar unos a otros, que se podían tocar esas tinieblas. Y saben ustedes que en cada habitación de los israelitas, de nuestros hermanos israelitas, del pueblo de Dios, había luz. ¿Se dan cuenta? Por más que estemos en medio de la oscuridad, en medio de los problemas más difíciles, la luz brillará. La luz de Dios siempre estará ahí brillando para mostrarnos el camino, la salida. Y esa salida nos lleva siempre a la victoria, porque seguimos al que Dios mandó, a su Hijo amado, a Jesús. Y miren ustedes que las plagas fueron 10 plagas, pero ninguna de esas plagas tocó al pueblo de Israel. Así también a nosotros. Si nosotros hoy estamos vivos, hemos pasado una pandemia y estamos vivos, es porque Dios nos guardó, es porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Así que sigamos adelante, no dudemos del poder de Dios, confiemos totalmente en su poder. Vamos al punto 4. La fe de Moisés contagió a todo el pueblo. Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Se dan cuenta de lo que estaba hablando? ¿Se dan cuenta de lo que les estaba diciendo? Que confiando totalmente en Dios, Él nos da la salida a todo. Moisés llegó un momento en que se encontró frente al mar rojo y empezaba a caminar de un lado al otro. Miraba a su derecha, arena. A su izquierda, arena. Al frente, el mar rojo. Y atrás, los egipcios que los perseguían. Y a veces también nosotros estamos haciendo los problemas. Damos vuelta en el mismo círculo y no miramos hacia arriba, de donde viene el oportuno socorro. Y Moisés, el momento que levantó la mirada, cuando empezó a orar, Dios empezó a obrar por la fe de Moisés. Y el pueblo, cuando vio que el mar rojo se abrió como por tierra seca, se regocijó. La fe de Moisés contagió al pueblo y se gozaron y empezaron a avanzar. Y saben ustedes que Dios le dijo a Moisés,
que a su enemigo nunca los vería. Y lo que Dios dice no es como nosotros, que podemos decir una cosa y mañana ya decimos otra. Dios cumple lo que dice. Dios cumplirá lo que Dios está haciendo en tu vida. Si Dios te sacó del lugar aquel que no era para ti, Dios te guardará. Dios te dará todo. Dios no hará que te falte nada. Solamente confía en el Señor. Y se abrió el mar rojo y empezaron a pasar todo el pueblo de Israel. Y fíjense que en todo ese tiempo de peregrinaje del pueblo, había una luz que los iluminaba de noche y de noche, ¿me entiende? Y un viento que les soplaba de día. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Entonces, ¿por qué dudar ante la evidencia total de que Dios todo lo puede y que para él nada es imposible? Cuán importante es la fe de un líder, llámese pastor, sacerdote, y el pueblo salió libre hacia la tierra prometida. Y Moisés iba delante de ellos. Hoy nosotros tenemos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él va delante nuestro. Él va mostrándonos el camino por donde debemos andar. Porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Entonces debemos alegrarnos, así como se alegró el pueblo de Israel. Alegremos, no, y miremos con fe que la victoria del Señor ya es tuya. Saldrás de esa situación en que se encuentras. No te olvides. Dale gracias a Dios anticipadamente, así como lo hizo Moisés. Y se gozaron, y salieron, y celebraron la Pascua, y se gozaron. Imagínense cómo Dios nos guarda. Fíjense que ningún primogénito del pueblo de Israel fue tocado. Y muchos de aquellos que entraron a las viviendas donde estaban los israelitas también se salvaron. Y fíjense que Dios mismo fue el que prácticamente mató a los primogénitos por la desobediencia y porque ellos querían destruir al pueblo de Israel. Entonces, hermanos queridos, les exhorto a no dudar del Señor. Se los digo por experiencia. Soy un hombre de fe, lo declaro, soy un hombre de fe. Espero en Dios, confío en Dios. Y sé que Dios, que es justo, me dará lo que realmente me corresponde. Así que confío totalmente en Dios. Sé que mi familia está bien. Sé que mis pastores están bien. Sé que mis hermanos en Cristo están bien. Sé que todo el pueblo de Dios está bien porque tenemos al que nos hizo libre, a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Dios, gracias, Padre, por este momento con mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor, y que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo suyo, Amén. pastor.